Caídas hoy en los índices europeos de bastante relevancia, ¿no? Con caídas superiores del 2% en algunos índices, como es el caso del IBEX 35. Bueno, en general seguimos viviendo, digamos, la resaca pues de los datos macroeconómicos europeos que siguen defraudando. Hoy hemos conocido la producción industrial en Alemania. Después la resaca de pues esas medidas sin concretar del BCE en cuanto al famoso quantitative easing a la europea. Por el lado de Estados Unidos los datos siguen siendo bastante decentes, incluso buenos podremos decir, pero sí que es verdad que hay cierta tensión, ¿no? por esos datos macro europeos pues que siguen siendo muy flojos, que siguen arrojando pues esos riesgos de deflación, bajo crecimiento, incluso de crecimiento de algunas economías importantes europeas, y eso, pues sin ninguna duda, sin un BCE que calme pues esos nervios, pues el mercado se ha puesto rápidamente a la defensiva, con caídas pues como digo, de cierta relevancia, sobre todo en aquellos sectores más cíclicos, ¿no? Llama muchísimo la atención, aunque hoy lo ha hecho muy bien el sector de automóviles, pues la caída que llevan en el mes del entorno del 10%, ¿no? Es uno de los peores sectores del año en Europa, pero hoy la verdad es que no se ha librado prácticamente nadie, ¿no? Caídas muy fuertes en el sector bancario, caídas fuertes en casi todos los sectores, a excepción de, como he comentado antes, el sector automóviles, simplemente creo por un rebote técnico o táctico, ¿no? Por la caída que llevan en las últimas semanas. Y después, pues el sector de recursos básicos, que hoy hemos conocido por la mañana que hubo una intención de que Glencore, una compañía de materias primas inglesa, pues tuvo la intención de hacer una OPA sobre Río Tinto o plantear una fusión, ¿no? Se ha desmentido, más que se ha desmentido, se ha dicho que se rechazó esa oferta, pero sí que es verdad que todo el sector de las materias primas, que en general pues también llevan un año bastante nefasto, es el sector más cíclico que hay, pues hoy ha rebotado, ¿no? con cierta fuerza, pues por esos rumores, ¿no? de posibles movimientos corporativos dentro del sector. En general, yo creo que para los próximos días es muy posible que sigamos con este goteo a la baja, pero empezamos ya a estar en zonas muy importantes, ¿no? Yo creo que Eurostoxx ya está muy cerca de esos 3.000 puntos que marcó a comienzos de agosto. El IBEX 35 le falta apenas un 4% para llegar a esos 10.000 puntos que hizo en agosto, y creo que al final las medidas de quantitative easing de Europa se van a conocer. Yo creo que no van a defraudar al mercado, porque es muy necesario que la economía repunte y que la inflación repunte, y el BCE es muy consciente de ese tema. Yo creo que los gobiernos europeos también, y tarde o temprano pues esas medidas se van a dar a conocer, y yo creo que el mercado rebotará a finales de octubre, después de conocer esas medidas y el famoso stress test del sector bancario.